ese inicio, de palliation, o sea, lo que aumenta el dolor o lo que lo disminuye. Q de quality, que es calidad del dolor, como es, ¿no? O sea, por ejemplo, el dolor del pecho de tipo isquémico, ¿no? Es opresivo, constrictivo, urente, no es tipo ICAD. R de related, o sea, con qué más está relacionado ese dolor. O sea, si le duele ahí, el dolor se va para otro lado, o está relacionado con algún problema, alguna cosa en particular, por ejemplo, la actividad física, por ejemplo, con el movimiento. Si yo tengo un dolor tipo ICAD en el pecho que aumenta con los movimientos, probablemente no sea una enfermedad coronaria, sino sea un problema muscular, osteomuscular, una condritis, un síndrome de Tietze. Si yo tengo un dolor que aumenta con los movimientos respiratorios, y lo escucho, de repente suena como un frote, seguramente que es un frote pericárdico. Entonces, esa es la calidad y con lo que está relacionado, ¿no? La E. La S es site, o sea, ¿en dónde duele? ¿No? ¿Dónde duele? En el pecho, en la espalda, el cuello, el brazo, la pierna. Y la T es tiempo, temporalidad. ¿En qué momento le duele? ¿Cuánto tiempo le duele? Esas son las 7 y la I es la intensidad. Y por eso existen algunas herramientas, ¿no? Ustedes deben haber seguramente en clase enseñado, en clase tercia, lo que son las escalas visuales analógicas del lenguaje. ¿Nos han enseñado eso o no? Del 1 al 10. Del 1 al 10, así es. Digamos que eso es algo más o menos convencional. Existen un montón de escalas, pero regularmente uno le pregunta al paciente, del 1 al 10, siendo el 1 que no te duele nada y 10 que te duele, que ya no puedes vivir, ¿cuánto te duele? ¿No? El paciente siempre te va a decir 10, mentira, pues no está hablando contigo, no puede ser 10, ¿no? Está hablando contigo, no tiene ningún tipo de problema, ni tú ves una posición antálgica o una actitud dolorosa, eso no es un 10 de matar, ¿no? Será un 6, un 5, de repente un 7 como máximo. Ya cuando tú ves una posición antálgica, un paciente que no puede hablar, que está muy intranquilo, ¿no? Y para esto ya hay incluso modelos semiológicos de dolor, ¿no? ¿Quiénes son los dolores más intensos? ¿Cuáles son los dolores más intensos? Un paciente que, por ejemplo, tiene un cólico renal es un dolor que no puede estar en ninguna posición, ¿no? Ese no tiene una posición antálgica. Se mueve como culebra en la camilla del hospital. Alguna vez, si ven porque cuando están ya hospitalizados ya no van a ver, ¿no? O sea, en la emergencia tienen que ver. Si lo ven en la emergencia, se van a dar cuenta que es terrible, la persona no puede hacer nada, se mueve de un lado para otro, grita, chilla, le ponen analgésico, botan un rato, otra vez nuevamente duele, cuando hay un cólico renal con un cálculo enclavado. Otro dolor intenso, digamos que no tiene posición antálgica y que también es muy incapacitante, es el dolor de la disección aórtica. Cuando alguna situación, sobre todo la hipertensión, hace que se separe, o sea, se diseque la capa media de la íntima de la aorta, que ustedes saben bien, la aorta es la arteria más importante del cuerpo, sale el ventrículo izquierdo, hace un callado hacia arriba, ¿no? Y tiene un recorrido torácico, hace una subida, una bajada, callados, ascendente, callado, bajada, y luego se va hacia el abdomen, tórax, abdomen, y va dando todas las ramas principales, ¿no? Ok, cuando está en el abdomen, cuando está en el tórax, y cuando hay alguna condición que desencadene la disección, que es la separación de la capa íntima de la capa media de la arteria, ese dolor disecante en la aorta es un dolor intenso, es un dolor tipo, clínicamente lo vamos a ver seguramente en alguna de las clases, tipo lancinante, ¿no? Como el paciente escribe como si estuviera apuñalando, ¿no? Como si tuviera una estaca clavada en el pecho y no calma, y el dolor se va hacia la espalda, ¿no? Y encima de eso, conforme va pasando el tiempo, como se está rompiendo, ¿no? Pues sí, digamos, literalmente se está rompiendo la arteria. Eso libera un montón de endotelinas que aumentan la presión arterial y se sigue rompiendo, y por dentro va sangrando, y ese hematoma que se va formando por dentro de la arteria, imagínense ustedes, sigue disecando la arteria. Entonces se sigue abriendo como una hoja, ¿no? Se abre así. Y usualmente cuando ya llevamos a intervenirlo, a veces está con una disección que va hasta las renales o incluso por debajo de las renales. Algunos nos encontramos disecados hasta la siguiente. Es muy intenso, es muy incapacitante. Y la disección es una cosa y el aneurisma es otra cosa, no se confundan con eso. La mayoría de disección aórtica usualmente hipertensiva. Ese es un dolor intenso. Entonces, eso, para ver la intensidad del dolor ustedes tienen varias herramientas, pero regularmente utilizan una escala que es una escala, le dicen una EVA, ¿no? Una escala visual análoga, le muestran una cartilla al paciente con caritas, ¿no? O le preguntan del 1 al 10 cuánto le duele, ¿no? En los libros van a ver que están las escalas, ¿no?
uno de ellos están las escalas. Como les puse ayer en la noche en una nota, no se limiten a leer solamente el libro de la gente, ¿ya? Porque la verdad que, por ejemplo, la parte de examen físico está bien pobre, ¿no? O sea, no hay mucho detalle en cuanto a las maniobras, incluso a las funciones vitales, nada, no hay nada, ¿no? Entonces, está todo disgregado por aparatos y sistemas, y en realidad no es la manera como nosotros lo trabajamos en el curso. En cambio, por ejemplo, el Bates y el Mosley sí están mucho más, tienen mucho mayor información. El Bates, el Mosley y algunos más por ahí. ¿El Schwartz? ¿Cuál? El Schwartz. El Schwartz tiene un montón de información también, ¿no? Entonces, lean, por favor, todos los libros que tienen ahí. Vayan dando una ojeada cuando vean que está la información que están viendo en las clases que estamos revisando. Denle una leída, porque si solamente se agarran de un solo texto, como es la gente, por ejemplo, en esta parte no van a encontrar nada de lo que hoy vamos a hablar, que es el examen general, ¿no? Ya. Listo, entonces las 7 características de los síntomas. Entonces, primera tarea, ahora que van a ir con su paciente o con otro paciente en tu caso, van a agarrar un síntoma o dos como máximo y le van a sacar las 7 características. El síntoma principal o máximo 2 y le van a sacar las 7 características. ¿Ya lo habían hecho con el análisis? No. Eso en el relato actual. Algunas yo hice. Es claro, En el relato. en el relato, claro. Sí. Exacto. Ahí tienes que poner, ¿no? Pero tienen que estar todas las características, ¿no? Por eso les digo, tienen que siempre acordarse de eso, al menos para el síntoma principal. El OPQR es el tema así. Claro, ¿no? ¿Eso ya les habían dicho claro o no? Pero para el síntoma principal, doctor, si el síntoma principal es una fiebre, por ejemplo, ahí creo que no se podría con las 7 características. Claro. Origen, pero la zona, por ejemplo. Y lo que aumente, lo que disminuye, probablemente no. La calidad de la fiebre no. Más si es un dolor, ¿no, doctor? Se ajusta más a un dolor, ¿no? Pero en general es para cualquier síntoma. Entonces tú vas viendo lo que se aplica o no. Ya. Otra cosa que nos faltó cuando hemos estado discutiendo, después de haber hecho los antecedentes generales, fisiológicos, o sea, los antecedentes personales, familiares, ha sido la última parte de toda la análisis, que es la revisión analítica por aparatos y sistemas. ¿Eso han hecho con sus pacientes? O por aparatos y sistemas. Preguntas, o sea, revisión como tal no, pero sí le pregunté cómo estaba en cardiovascular, urinario. Le preguntaste cómo estaba, o sea, le dices al paciente, señor, ¿usted cómo está en el sistema? Sí, me decía bien todo. No, pues eso no es así. Entonces tú tienes que hacer ahí un checklist. Ahora que les he mandado el formato de historia clínica del hospital, ustedes ven que al final una parte dice raza, ¿no? Es eso, ¿no? Revisión análisis del sistema de aparatos. Y ahí ven varios puntos para hacer checklist. Y solamente preguntar al paciente, ¿no? Le voy a hacer un montón de preguntas y usted me va a decir si tiene o no tiene, actualmente, ¿no? Por ejemplo, le duele el pecho cuando camina, le falta el aire cuando camina, tiene palpitaciones, tiene mareos, ¿se ha desmayado alguna vez? Referido cardiovascular. Sí. ¿Qué es un check? Tiene cólicos, tiene diarrea frecuente, se estreñe con frecuencia. Check. ¿Cuáles son esas preguntas importantes que hacer? Están, por ejemplo, en el formato que les he enviado de la historia clínica del hospital. Están también en libros como el Schwartz y como el otro, el Bates, ¿no? Ahí está un ejemplo de cuáles son las preguntas que yo debo hacer. Y en realidad, repito, eso es un checklist nada más. Le pregunta rápido al paciente al terminar la análisis para saber si además de lo que él se queja tiene algún otro síntoma importante. Esa es la revisión analítica por aparatos y sistemas, de todos. Otra manera de hacerlo, como dice por ejemplo en el Schwartz, es después de que tú ya terminaste la parte de la enfermedad actual y lo vas a examinar, conforme vas examinando los aparatos y sistemas, y ojo, eso seguro deben haberle dicho en la clase teórica, pero si no, se lo repito ahora, y está también en los textos. La revisión se hace no por aparatos y sistemas separados, sino se hace por segmentos. Entonces empiezan por evaluación general, ¿no? Que es lo que hoy día básicamente van a ver hoy día. Y luego de eso van a ver piel, celular subcutáneo, linfáticos, cabeza, cuello, tórax. En tórax van a ver respiratorio y cardiovascular. Luego ven abdomen, donde van a ver básicamente digestivo. Luego ven genitales y osteolocomotor. O sea, no es que yo voy a ver primero nervioso, bueno, usualmente nervioso ven al final, ¿no? O sea, o voy a ver solamente corazón y después solamente pulmón. Se hace por aparatos, por segmentos, de arriba hacia abajo. Primero el examen general, que incluye toda la parte de la que vamos a hablar hoy día. Luego el examen de la piel, celular subcutáneo, linfáticos, y de ahí pasan por todos los segmentos: cabeza, cuello, tórax, abdomen,
genitales, rostro del motor nervioso. ¿Ok? Eso te dijeron así en clase, ¿no? Listo. ¿Qué más? Ya, las 4 técnicas del examen físico ya les habíamos dicho cuáles son. Auscultación, Ya, está bien. Palpación, percusión y auscultación. Ya, ok. Esas son las 4 técnicas del examen físico, ¿no? Inspección, en cualquier orden, pero usualmente primero inspección, ocultación, palpación y percusión. En algunos libros dicen inspección, palpación, ocultación y percusión. Ese orden en el segundo y el tercero depende de dónde estás examinando, ¿no? O sea, si yo examino abdomen, primero lo oculto antes de palparlo, ¿no? ¿Por qué? Para escuchar más que todo los ruidos y ruidos. Sí, y porque cuando yo palpe el abdomen de todas maneras puede tener una reacción, ¿no? Claro. Entonces eso puede cambiar la semiología de lo que ustedes examinando. Entonces básicamente es eso. El orden al final solamente, probablemente la diferencia sea ahí entre el número 2 y 3. Siempre primero miro, luego dependiendo del cemento que esté, si estoy en tórax, primero puedo palpar o luego ocultar o radicarse igual, oculto, luego palpo y al final, si es necesario, percuto. No en todos lados percuto, ¿no? No voy a percutir el cráneo, ¿no? Aunque fuera un neonato que tiene el cráneo más delgado, tampoco, ¿no? La percusión es una técnica más bien restringida a ciertos segmentos del cuerpo. Bueno, lo primero es mirar, miro. Tengo que mirar varias cosas. Yo tengo que saber cómo es una parte del cuerpo normal y para poder luego describir lo que es anormal. Pase. ¿Qué es eso? Ahí, Pero no hay historia. Yo tengo que saber lo que es normal para luego describir lo que es anormal. Ahora, uno diría, no, yo soy normal. Bueno, sí, ¿no? Pero no, porque no tenemos todos probablemente el nivel de perfección que quisiéramos tener. Pero digamos, de un punto de vista general, común y corriente, nosotros seríamos casi un ejemplo de la parte normal en cuanto a inspección. Acuérdense que la normalidad tiene que ver con la frecuencia. Primero con la frecuencia, o sea, lo que la mayoría tiene. Si la mayoría tuviera un ojo, eso sería lo normal para los seres humanos. Si tuviéramos 2 ojos seríamos fuera de lo normal, no voy a decir anormal, es muy despectivo. Acuérdense que tiene que hablar con términos que la gente no les ofenda, ¿no? Ustedes tienen el ojo anormal. Bueno, entonces la normalidad primero tiene que ver con la frecuencia, o sea, lo que es más frecuente, y después tiene que ver con aquello que sirva para las funciones para lo que estaba diseñado ese órgano o esa parte del cuerpo. Lo normal es que tengamos 2 riñones, pero yo puedo vivir con un riñón, pero eso no es lo normal. Lo normal es que yo tenga 2 ojos, pero si por algún motivo tengo un accidente y me quedo con uno, puedo vivir con un ojo, pero eso no es lo normal. ¿Ok? Entonces, no necesito hacer pues una descripción detallada de lo que es normal, porque ustedes conocen anatomía. Y entonces lo que ustedes tienen que aprender es a mirar lo que sale de los estándares que ustedes conocen. Y entonces, en esa primera parte, que es la inspección general, cuando ustedes miran por primera vez al paciente, en el examen físico general, hay varias cosas que están detalladas en los libros y que seguramente les han dicho en la clase. Uno, nivel de conciencia. ¿Sí? Eso les han dicho en clase. ¿Sí? ¿Sí? Me dicen con una seguridad, pero no sé si sí o no. El nivel de conciencia tiene que ver con el grado de alerta que está el paciente. ¿Cuáles son los 4 niveles de conciencia? ¿Eso es escala de Glasgow? No, escala de Glasgow es una escala. La escala de Glasgow es una manera, digamos, cuantitativa de medir el nivel de conciencia, pero eso no es exactamente el concepto de nivel de conciencia. Clásicamente, cuando yo describo a un paciente el nivel de conciencia, ¿cómo digo que está? Está consciente, despierto, está. Hablando. ¿Cuál es el siguiente nivel? Más deprimido.
somnoliento, está en estupor o está en coma. ¿No les han descrito eso? ¿Sí? Sí, claro. ¿Y qué hacen en la clase ustedes? ¿No entran en blanco después de la clase? ¿No se acuerdan lo que les dicen? Yo les estoy diciendo todo lo que está en los libros, ¿sabes? ¿Les han dicho o no eso en la clase? Sí, yo no sé mucho. Tienen que repasar las clases, pero si no, ¿de qué estamos, de qué discutimos aquí? Tienen que repasar las clases, tienen que leer los libros. Ustedes son estudiantes de medicina, no estoy de cualquier otra cosa. Yo creo que llevo más que ustedes en este momento de semiología. Tienen que venir a la clase práctica, por eso es que yo estoy detrás de las clases teóricas. La primera reunión que hemos tenido simplemente hemos hablado de unas generalidades, me ha faltado incluso hacer parte de la presentación que era lo que estaba. Y yo estoy detrás siempre de lo que ustedes han hecho en teoría, para que sepan de lo que estoy hablando. O sea, si yo me adelanto, todo que van a estar en la calle. ¿Ok? Entonces tienen que, una vez que terminen la clase teórica, repasar la clase teórica. Porque de eso seguramente vamos a ver a los días siguientes. El aprendizaje en medicina es secuencial. Yo no puedo avanzar si ustedes no han ya interiorizado los conceptos que han visto ayer, antes de ayer, la semana pasada. Por eso tiene ese orden. Por eso yo estoy tratando de mantener ese orden. Si no, yo hablaría de cualquier cosa. Yo puedo pasarme hablando todo el tiempo. Pero eso no es el objetivo. El objetivo es que seamos ordenados, porque como les dije el otro día, debemos tener una sistematización en la cabeza. Y estoy tratando de hacerlo ordenado para que ustedes tengan esa sistematización en la cabeza. Pero necesito que me ayuden con los conceptos. Los conceptos tienen que repasarlos en las clases teóricas, tienen que aprenderlos. Ya, entonces, los estados de conciencia son, el nivel de conciencia clásicamente se describe en esos 4 estados. Despierto, paciente alerta, responde a estímulos. Somnoliento, tiende a dormirse, pero si tú le das el estímulo físico o de repente le gritas o le haces, ¿no? Se despierta, pero luego otra vez somnoliento. Estupor, el paciente que está totalmente deprimido, pero al estímulo físico o doloroso responde, ¿no? Te aparta la mano, pero no se despierta, ¿no? Ese paciente en estupor. En coma no responde ni siquiera al estímulo doloroso. Clásicamente a mí me enseñaron eso, yo creo que ya es un poco probablemente inadecuado hacer ese tipo de maniobras, pero clásicamente habían algunas maniobras para probar si el paciente tenía o no respuesta al dolor. La primera maniobra para que un paciente sepamos cuál es su tipo de respuesta es hablarle, ¿no? Si yo le hablo a una persona y me contesta, yo sé que está alerta. Si yo le empiezo a preguntar cosas, yo puedo evaluar un poco su nivel, no solo de conciencia, que se está despierto, sino su nivel de orientación, que es lo siguiente que yo tengo que evaluar. Pero si no me responde, al hablarle, yo tengo otra opción, le puedo gritar, le puedo hablar más fuerte. Puede ser que en ese momento responda, no es somnoliento. Pero si no me responde al estímulo verbal, al ruido, hay otro estímulo que yo puedo hacer, que es el estímulo manual, ¿no? Lo toco. Si yo toco a una persona, señor, despiértese, se puede despertar si está somnoliento. Si está en estupor, lo más probable es que no se despierte, sino solamente aparte la mano o algunos movimientos, ¿no? El paciente que está en coma no responde ni siquiera al estímulo doloroso, que es el peor de los estímulos. Pero les decía que a mí me enseñaron 2 maneras de hacer estímulo doloroso. Les han enseñado eso en la clase. Les voy a decir cómo se hace, ¿no? Pues no se los voy a hacer, solamente los voy a mostrar. Cuando el paciente esté cuando el paciente esté echado, no cuando está sentado, ¿no? Está sentado. Cuando el paciente está probablemente en coma, hay 2 maneras de hacer un estímulo doloroso intenso. La primera es presionar con los nudillos en el esternón. No lo voy a hacer porque se me entiende. Entonces uno presiona para ver si hay respuesta al estímulo doloroso. Estas cosas que yo les estoy diciendo son parte de la evaluación de la escala de Glasgow, ¿verdad? Respuesta verbal, respuesta ocular, respuesta al estímulo, todo eso, ¿no? Y la otra, que es así, nunca la hice, me enseñaron, es la tetilla, ¿no? Eso ya es un poco criminal. Esto sí, podemos hacerlo todavía, porque es un estímulo doloroso mediano. En la tetilla, en el pezón es demasiado intenso, muy agresivo. Entonces, de manera general, yo tengo esos 4 niveles de conciencia, estados de conciencia. Si ustedes quieren ser ya numéricos, pueden aplicar la escala de coma de Glasgow. ¿Ok? Que tiene también su clasificación. Luego, lo que les decía, ¿no?
conforme yo estoy evaluando si el paciente está despierto, solamente el que está despierto puede hacer esto. Voy a evaluar el nivel de orientación. Y entonces ahí hay 3 aspectos que yo tengo que evaluar. Orientado en tiempo, espacio y todo lo más. Que esté lúcido. Lúcido es el que responde a las preguntas. Por eso es lúcido, ¿no? Responde a las preguntas. No está cuando tú le preguntas algo no te responde otra cosa, ¿no? Es la lucidez. La orientación tiene que ver con el tiempo. ¿Sabe usted qué año estamos? Tiene que ver con el espacio. ¿Sabe usted dónde estamos? Y con la persona. ¿Sabe usted quién soy yo? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cómo se llama su hijo? ¿Sabe usted cómo se llama usted? Sí. Ese orden es particularmente importante porque es el mismo orden en el cual decaen las funciones en un paciente que hace demencia. Lo primero que se desorienta es en el tiempo y en el espacio. El tiempo, no sabe qué día es, ¿no? Primero no sabe qué fecha es. Después no sabe qué día es y finalmente no sabe qué año es, lo cual es más terrible. Paralelamente, conforme empieza el deterioro de la orientación en el tiempo, empieza el deterioro en la orientación espacial. No sabe dónde está, no sabe cómo llegar a su casa. A veces está en un lugar y dice, ¿dónde estoy? Y lo último que queda, el último resquicio de humanidad en una persona que se pierde en la demencia es la orientación de una persona, cuando ya no sabe quién es. Eso debe ser terrible. Pero eso es, justamente se les enseña en ese orden, porque es en el orden en el cual, cuando existe una demencia, en el orden en el cual decaen las funciones superiores. ¿Ok? No se olvide, una vez que veo yo el estado de conciencia, luego veo la orientación, el tiempo, el espacio y el persona. Esto ya es parte del examen físico, porque yo, para esto, conforme he estado hablando con el paciente, me voy a dar cuenta de eso. El paciente está despierto primero, si no está despierto no puedo hacer anamnesis. ¿Qué tipo de anamnesis tengo que hacer? Indirecta. Indirecta. No tengo que preguntarle a mi familiar, al cuidador, a la persona responsable. Ya, el paciente, si hablo con el paciente, yo ya sé que su estado de conciencia es lúcido, está despierto, ¿no? Cada de cómo hay las boquitas, ¿no? Habla con usted, le responde, todas esas cosas. Luego, paralelamente, conforme yo voy conversando con él, ya me doy cuenta de su estado de orientación. Entonces ya no voy a tener que nuevamente preguntarle lo mismo, ya sé que él sabe dónde está, quién es, cuándo empezó su enfermedad. Eso es evidente para mí que está orientado. Luego, los libros clásicamente describen la evaluación de la actitud o postura, ¿no? ¿Cómo está el paciente? ¿No? ¿Está de cúbito? ¿Está sentado? ¿Está parado? En el hospital estas cosas. El cúbito hay que describir si el decúbito es dorsal, ventral, lateral, derecho, izquierdo, obligado, ¿no? O espontáneo. Ahí no hay mucho que decir, ¿no? O sea, ya sabemos obligado cuando por una circunstancia tiene que estar de ese lado porque de repente tiene un catéter o tiene algo que no deja que se vaya para el otro lado. Aparte de eso, tenemos que verificar si tiene algún tipo de posición que adopta por algún motivo, básicamente antálgico por comodidad, ¿no? Y si esa posición es que la adopta el mismo paciente o que está obligada por alguna circunstancia. Eso tiene que ver con la actitud y la postura, ¿no? Básicamente también les deben haber hablado en la teoría del hábito constitucional. El leptosómico, el atlético, el clínico, ¿eso les han hablado en la teoría? Siempre les hablan de eso. Pero el mismo Argente les dice que no existe una correlación directa entre los hábitos constitucionales y las enfermedades. Lo que sí puede haber, y sí hay, es prevalencia de uno u otro hábito en algunas enfermedades. Pero no significa que si yo veo un gordo, ese paciente es diabético. Porque de repente tengo un flaco que está volando con la glucosa. ¿Okay? Esto corresponde a la semiología francesa antigua, que esos hábitos son descritos en los siglos XVII y XVIII. Esto es algo que se viene arrastrando en la enseñanza de la semiología. Se los digo porque está ahí, porque seguramente deben haberlo enseñado. Pero el mismo libro de texto que está recomendado por ustedes, que se la gente dice claramente
que no hay relación entre las enfermedades y los hábitos físicos constitucionales. ¿Ok? Ahora, que por ahí sea más frecuente en algunos casos, sí. Bueno, pueden saber ustedes que, por ejemplo, hace unos días estaba yo en una consulta y ustedes estaban en su práctica y yo me acordé de ustedes porque justo llegó un paciente que era un paciente que tenía un hábito leptosómico y este paciente tenía pectum excavatum, el tórax excavatum. Entonces, eso sí, por ejemplo, hay una relación. Los pacientes que tienen pectum excavatum son longilíneos, son delgados, son de tipo leptosómico. Pero eso no significa que todo paciente delgado que yo vea le voy a buscar si tiene pectum excavatum. No es así. O sea, lo uno no trae lo otro. No existe una relación causal. Es una relación incidental, que se describe así porque se describía así hace muchos años, hace 200, 300 años. Pero nosotros no debemos cometer el error de buscar lo contrario de manera determinista, ¿no? O sea, todo paciente que es flaco yo le tengo que buscar un escabato, le tengo que buscar alguna anomalía en la orientación de las vísceras, etc. No es así. Y a la inversa con los obesos tampoco, ¿no? Okay. Y luego están lo que ustedes me dijeron que habían hablado de las fases, ¿no? Ahí no hay mucho que hablar en realidad. Solamente si ustedes quieren hacer algún tipo de correlación con algunos estados de la cara que son más o menos característicos, yo diría que probablemente ustedes no necesitan ser estudiantes de medicina para darse cuenta cuando a una persona le duele algo, ¿no? Cuando una persona tiene una facies dolorosa, hay una contracción de los músculos de la cara, aparte que seguramente hay una posición antálgica, hay una intranquilidad, o dependiendo del dolor a veces hay una quietud. Por ejemplo, el paciente que viene a la emergencia con dolor sugerente de infarto de miocardio o síndrome de dolor agudo, viene en esta posición, ¿no? Y viene caminando despacio. Le duele el pecho y ustedes lo van a ver con una cara de angustia, como sin signos neurovegetativos, con sudoración fría, camina despacio, ¿no? Apoyándose. No va a ir rápido porque sabe que si se acelera le duele más fuerte. Entonces, tiene una fase característica, tiene una actitud característica. Si un paciente tiene una secuela de un infarto cerebral, si por ejemplo tuvo una obstrucción en la cerebral media del lado izquierdo, va a tener una hemiplegia del lado derecho, va a tener esta posición y el paciente va a caminar de esta manera, avanzando, y la esta plegia. Esas cosas se ven cuando el paciente entra en contacto por unidades con ustedes. A eso se refiere esta parte del examen general. Finalmente termina con el estado de nutrición y el estado de hidratación. Esto se hace con una evaluación rápida del estado de nutrición, básicamente con los parámetros antropométricos, que es el índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? ¿Sobre qué? Peso sobre altura en metros al cuadrado, el peso en kilogramos. Sí, al cuadrado. Peso sobre la talla al cuadrado. Eso se calcula el índice de masa corporal. Ustedes deberían ya hace rato tener alguna calculadora médica en su teléfono, así que no necesitan estar haciendo el cálculo manual, sino simplemente ingresan el peso y la talla y les va a decir el índice de masa corporal. Entonces, hasta 25, entre 16 y 25 es normal, entre 25 y 30 es sobrepeso, más de 30 es obesidad en varios grados, ¿no? Porque más de 40 es obesidad severa. Sí. Entonces, eso es, digamos, una evaluación sencilla, es una evaluación objetiva del grado de nutrición, para saber si el paciente está con un índice de masa normal, está con sobrepeso, con obesidad o con bajo peso, ¿no? La desnutrición calórico-proteica se manifiesta primero como bajo peso. Después tendríamos que ver si hay desnutrición en cuanto a oligoelementos, etcétera, pero esas cosas ya se hacen con el examen de laboratorio. Lo primero que yo voy a evaluar es el peso, en este caso el índice de masa corporal. Entonces, con esa herramienta sencilla yo voy a tener una idea del nivel de nutrición, ¿no? Y lo último, que es el estado de hidratación, se evalúa con algunas maniobras sencillas, ¿no? Es verificar primero la hidratación de las zonas que regularmente están húmedas, que son las mucosas. Las mucosas donde yo evalúo el estado de hidratación, ¿cuáles son? La lengua. ¿Qué más? ¿Nasales? ¿Las vías nasales? No. Los ojos. Ojos. Sí.
los ojos y la boca, básicamente. Saca la lengua, miran cómo está la lengua. Una lengua normal es una lengua brillante que está hidratada. Unas conjuntivas normales son iguales, están brillantes, están hidratadas, no van a ver seco, van a ver todo brillando, el ojo brillante. Y otra manera adicional para confirmar el estado de hidratación es La piel. la piel. ¿Qué signo es ese? Curva. El signo del pliegue. ¿No les han enseñado en la clase anterior? Sí. Sí. Está más elástica en niños y ancianos. Exacto. Y en adultos no tanto. Pero en ancianos más reseco ya. Así es, el anciano es más reseco. Además, esto le va a dar una idea del estado de hidratación. Cuando la persona está deshidratada, la piel se pone más seca. Sí. ¿No? Y hay un signo de pliegue positivo, es decir, ustedes hacen un pliegue en la piel, se queda por lo menos ahí un par de segundos. Háganse ustedes, no pasa nada, ¿no? Están bien hidratados, ¿no? A pesar de que algunos están más flacos, están bien hidratados. Entonces, de esa manera se hace la evaluación general. Nivel de conciencia, orientación, actitud o postura, hábito constitucional, fases, estado de nutrición y estado de hidratación. ¿Ok? Eso más las funciones vitales y las medidas antropométricas constituye el examen físico general. ¿Correcto? Sí. Después vamos a pasar al examen físico regional. Bueno, ahí falta todavía la piel, el tejido celular subcutáneo y el linfático, ¿no? Lo vamos a ver mañana. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día van a coger un síntoma de su paciente y le van a hacer el OPQR-CT más 5. O sea, las 7 características del síntoma. Si aplica, pues no, obviamente si aplica. Usualmente, ya, efectivamente, como dice Fernando, aplica más al dolor, pero en general las 7 características pueden describirse en la mayoría de síntomas. Luego, lo del Russell no es importante, pero simplemente que ustedes lo sepan. Necesito que hagan la parte del examen físico general de su paciente. Lo que acabo de decir, nivel de conciencia, orientación, actitud, hábito, fases, estado de nutrición, estado de hidratación. Ustedes van a ver que a veces en las historias los internos colocan paciente despierto, LOTP, ABGG, ABN, ¿no? Si ven alguna historia. Significa que está despierto, lúcido, orientado en tiempo, espacio, persona. Oh, yeah. Aparente buen estado de nutrición, aparente buen estado general de nutrición y hidratación. Todas esas cosas son cosas que se arrastran de los siglos de los siglos. Siguen poniendo los internos. Bueno, si quieren ustedes, cuando sean internos lo pondrán así. Ahora necesitamos que ustedes vean y verifiquen esas cosas con los pacientes. Nuevamente, revisan a los pacientes, miran, les voy a examinar. No les voy a pedir que le hagan las funciones vitales a los pacientes porque es un poco complicado en hospitalización. Eso lo vamos a terminar de aprender aquí porque necesito que aprendan a tomar bien la presión. Pero no va a ser hoy día, va a ser el sábado que tenemos más tiempo. Vamos a revisar cómo toman ustedes las funciones vitales entre ustedes y vamos a corregir los errores. Entonces, ahora van a hacer completar las 7 características de un síntoma, completar toda la parte del examen físico general, menos las funciones vitales y las medidas antropométricas. ¿Está claro? Sí. Todo anotado para su paciente. En el caso tuyo, escoges cualquiera de los que te he dicho. ¿Cuál es? El 26 o el 27 o 28, si no me equivoco. No, 27 no. 26 y 22. Creo. 26 y 22. Anota. 26 o 22. 22. ¿Ya? Doctor, ¿pero le hago su historia clínica otra vez? No. ¿O agarro la mía, no, nada más la que tenía de mi paciente? Así es. O sea, a este paciente básicamente le vas a hacer lo del examen. ¿En el otro le preguntaste los OPQR-CT? Más o menos, o sea, le pregunté, tenía dolor abdominal. Entonces a este paciente le pregunta solamente su síntoma Principal nada más. Ni lo del mundo, o sea, es el único, uno, nada más. Sí. ¿Ok? Para ustedes puede ser más fácil porque está con su paciente. Solamente desmenuzan un síntoma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, nos encontramos en el centro médico de ya estabas avanzando en el seminario, ¿no? Pero ¿cuál libro? O sea, yo estaba usando el Bates, El Bates. El Bates es bueno para toda la parte inicial, tiene más información que el Argento. Por eso les he dado yo todos los libros, o sea, no pueden quejarse. ¿Y en el resto del curso, doctor? ¿Qué pasa? Mientras se va avanzando el Bates, ¿ya va perdiendo contra el Argente? ¿O es que...? No, es que ese es un error, ¿no? Ustedes no pueden pensar que en la universidad van a estudiar como en el colegio, que les dan un libro de texto y no, así no es.
El conocimiento tiene algunos libros o algunas fuentes bibliográficas expresan mejor algunas partes o algunos segmentos de las cosas que yo quiero enseñar. Por eso es que yo no puedo en la universidad decirles, con este libro vamos a hacer todo el curso, porque lo más probable es que ese libro cumpla bien en una parte, pero en otra no tanto, como está en mis sílabos. Entonces se están dando cuenta ustedes mismos que incluso dentro de esta primera parte, la gente que es bueno en algunas cosas es débil, por ejemplo, en esta parte de historia clínica. Es muy débil, tiene capítulos pequeños y no se explaya lo suficiente como para ustedes. Toda la parte inicial que tiene que ver con la entrevista del paciente, con las preguntas, con la actitud del médico para poder evaluar al paciente, las preguntas que uno debería hacer, algunas están en el Argente, pero si ustedes buscan y leen mejor, están en el Bates, están en el Mosby, están en el otro... ¿Svarts? ¿Cuál? ¿Svarts? En el Svarts. El Bates y el Svarts son libros muy buenos para esta primera parte. En la segunda parte, donde se está hablando ya de cosas más sencillas o más específicas, síndromes y esas cosas, el Argente es mejor, pero en la parte de examen regional, el Mosby se los lleva de encuentro a todos. Y ahí vamos a aplicar también los otros libros que tienen que ver con el examen físico basado en la evidencia. Entonces, todo es un conjunto, por eso es que hay varios textos de referencia. Y es más, o sea, yo podría seguirle sacando fuentes, porque a mí me gusta seguir leyendo más cosas y poder tener una idea mucho más global. Es como debe ser un médico, ¿no? Así que no se centren, por eso lo digo, solamente en un texto. Por eso para los seminarios les he puesto 3 o 4 referencias. Así que usen esas 3 o 4 referencias. Vean todo rápido, vean de dónde van cogiendo, tomando notas y con eso arman su presentación. ¿Ok? Del examen físico general. El RASA no, porque en este momento no es muy importante, ya saben ustedes que tienen que hacerlo. Ustedes tendrán que armar su lista, un ejemplo que está dentro de la historia clínica del hospital, y los libros también están las preguntas del descarte, ¿no? Y por ejemplo en el Bates y en el Sbacher hay una lista tremenda, ¿no? Uno tiene que ir depurando ahí. ¿Cómo? Ese es en la orientación. Nivel de conciencia, hábito, estado de nivel de conciencia, orientación, hábito, ¿no? Posición, estado de hidratación. facies, estado de nutrición, estado de hidratación. Una vez lo voy a leer. Nivel de conciencia, orientación, actitud o postura, hábito constitucional, facies, estado de nutrición y estado de hidratación. Todo eso es lo que conocemos como examen físico general, ¿no? O evaluación general del examen físico. A eso le falta, eso más las funciones vitales y antropométricas del examen físico general. Pero no vamos a pedirles que lo hagan, ¿no? Hemos dicho que eso vamos a revisarlo el día sábado, básicamente las funciones vitales. Las antropométricas no hay mucho que revisar, ustedes son hechos en física, ¿no? O sea, medir esas cosas no vamos a revisar mucho. Lo único que deben saber es que necesitan instrumentos calibrados y buenos. Pero las vitales sí necesito ver cómo mide la presión. Ok, listo. Son 8:40. 9:40 nos encontramos. ¿Va a entrar? Porque ayer me dijeron, me llamaron, señor, 7:30 en punto, me dijo. Oye, dije, mira, ya 7:30 me imagino que tenemos 8,